Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado. Le da la bienvenida a esta nueva sesión virtual la profesora Gabriela Roja Castillo, responsable del área de biología. Sin antes agradecer a Dios esta oportunidad que nos da de estar nuevamente en contactos, de estar nuevamente reunidos a través de esta línea virtual con salud. Vamos a solicitar que todos estén con sus libros, por favor, para poder iniciar. Muy bien. En nuestras clases de biología siempre hemos venido recalcando nuestros propósitos antes de las clases. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Al término de la sesión, todos los estudiantes estarán en la posibilidad de explicar la importancia del oxígeno para la supervivencia del ser vivo. Así que, por favor, debemos estar atentos a nuestra clase porque al final ustedes me van a tener que explicar qué importancia tiene el oxígeno para la vida de todo ser vivo. Muy bien. Continuamos. Pregunta. A ver, ¿qué necesitaremos, niños, para que nuestro cuerpo esté vivo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Para mantenernos sanos, para mantenernos vivos, para mantenernos con vitalidad, con las ganas de hacer las cosas, de hacer nuestras tareas, a escuchar nuestras clases. ¿Qué necesita nuestro cuerpo? A ver, ¿de qué sustancias necesarias tienen que ingresar a nuestro organismo para que este pueda funcionar correctamente? Muy bien. Los alimentos, ¿no es cierto? Para poder estar vivos necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. Estos alimentos van a tener que sufrir toda una transformación dentro de nuestro cuerpo y dar vitalidad a cada una de nuestras células y que estemos llenos de vitalidad. Muy bien, pero ¿solamente serán los alimentos? ¿Qué más necesitaremos? ¿Qué más? ¿Solamente con alimento viviremos? Muy bien. También vamos a necesitar del oxígeno. Vamos a necesitar del oxígeno. ¿Ya? Para que una persona esté viva, necesita alimentarse, necesita ingresar a su organismo nutrientes. Y dentro de estos nutrientes que va a mantener viva a la persona, todo ser vivo, van a ser los alimentos y el oxígeno. Entonces, en esta oportunidad, jóvenes, vamos a hablar de la importancia que tiene el oxígeno en la vida. Muy bien. ¿Y cómo creen ustedes que ingresa el oxígeno? ¿Cómo creen ustedes que llevamos el oxígeno a nuestro cuerpo? ¿Cómo creen ustedes que esa sustancia tan pequeñísima ingresa a nuestro cuerpo? ¿A través de qué? De nuestras fosas nasales, ¿no es cierto? Para eso existen las fosas nasales. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces. El ser humano, por ser un sistema que necesita oxígeno, requiere de un medio para la obtención de este elemento vital. Así, gracias al aparato respiratorio, el cuerpo se abastece del indispensable gas, que es el oxígeno. Sirve para el metabolismo celular. Como resultado de este proceso, elimina la cantidad de anhídrido carbónico, que es un gas tóxico para la célula. Este proceso se lleva a cabo por la respiración. Muy bien, a ver todos un momentito, vamos a respirar. A ver, todos cerramos los ojitos y nos ponemos en la posición de acá de la señorita que está en la imagen y vamos a ingresar. Ya ve, qué bonito se siente, ¿no? Cuando el oxígeno ingresa a nuestro organismo. Porque ese organismo necesita de este oxígeno, que es una sustancia indispensable, es un elemento vital para la vida. Y este proceso en el cual se realiza
esa obtención del oxígeno se conoce con el nombre de respiración. Esta señorita, esta persona está haciendo un proceso de respiración. Muy bien, pero ¿qué es la respiración? Es el intercambio gaseoso entre el ambiente y el cuerpo. Entre la parte externa, de la parte que nos rodea, porque la parte externa está el oxígeno, y la parte interna del cuerpo, que está formada por todas nuestras células. A ese proceso, a ese intercambio gaseoso de ingresar y salir sustancias gaseosas de la parte interna de nuestro cuerpo, se llama respiración. Es decir, tomando el oxígeno del aire y expulsándolo, el dióxido carbónico hacia afuera, ¿no? Además, tiene como objetivo final, dice, la generación de energía de nuestros nutrientes, nuestros alimentos que nosotros ingerimos, como decíamos al inicio, ¿no? Los alimentos tienen que procesarse. Y para que estos alimentos se procesen dentro de nuestro cuerpo, necesita del oxígeno. Ya necesita del oxígeno. Por lo tanto, cuando nosotros ingresamos el oxígeno a nuestro cuerpo, está ingresando una sustancia necesaria para que dentro de nuestro cuerpo los nutrientes, los alimentos que han ingresado van a realizar todo un proceso químico, ¿no? Y en ese proceso químico se va a liberar, ¿qué? Se va a liberar la energía. Se va a liberar la energía. Y de la liberación de esa energía se va a realizar un proceso que se llama combustión. Y de esa combustión se va a liberar hacia el exterior el CO2, ¿no? O el anhídrido carbónico. Pero este proceso de respiración propiamente dicha, ¿dónde va a ocurrir? Dentro de la célula. Entonces, cuando nosotros hacemos el ingreso del oxígeno a nuestro organismo a través del aparato respiratorio, la función principal es de que este oxígeno, ¿a dónde debe llegar? Debe llegar a nuestras células. Y en las células, ¿qué va a ocurrir? Ese oxígeno, la presencia del oxígeno va a provocar un proceso químico que después de ese proceso químico se va a formar o se va a liberar energía. Y como es un proceso de combustión, va a eliminar hacia afuera el CO2 o el anhídrido carbónico. ¿Ya? Entonces, nosotros para poder vivir necesitamos de los alimentos y necesitamos también del oxígeno. ¿Ya? El oxígeno tiene la finalidad principal de llegar a la célula, porque en ella es donde va a realizar la formación, la transformación de los nutrientes en energía, y también de ese proceso se libera el CO2 que tiene que ser exhalado o eliminado hacia el exterior. Seguimos. Pero ¿cómo se explica este proceso? ¿Cómo ocurrirá ese proceso de respiración? A ver, ¿cómo será? Nosotros decimos que debemos tomar el oxígeno que está afuera y debe ingresar a nuestro cuerpo. Dice, el oxígeno ingresa a los pulmones con el aire inspirado. Cuando nosotros inspiramos aire, está ingresando el oxígeno hacia los pulmones. Y desde aquí, desde los pulmones, es entregado al torrente sanguíneo. Llega a nuestra sangre. Ustedes saben que por todo nuestro cuerpo está circulando la sangre. Por lo tanto, el oxígeno llega al pulmón y luego pasa a la sangre. Y esta sangre va a transportarlos a todos los tejidos hasta que llegue a la célula. ¿Ya? De la misma manera que la célula entrega el anhídrido carbónico al torrente sanguíneo y es transportado a los pulmones para su liberación hacia el medio ambiente. Cuando nosotros inhalamos el oxígeno del exterior, del medio ambiente, inhalamos el oxígeno a través de nuestras vías respiratorias,
de la nariz o las fosas nasales, este oxígeno va a tener que seguir todo un camino, y ese caminito tiene que llegar hacia los pulmones. En los pulmones pasa ¿a dónde? Va a pasar a la sangre, ¿ya? Y la sangre, que es la que recorre todo nuestro cuerpo, va a llevar ese oxígeno ¿a dónde? A cada una de nuestras células. Entonces, cuando la sangre llega a la célula, está dejando el oxígeno, ¿ya? El oxígeno está llevando ahí. Entonces, en la célula, a la vez, como está realizado un proceso químico, donde va a liberar energía, está liberando energía, y en esa liberación de energía va a liberar hacia el exterior el resultado de esa combustión, que se llama el dióxido de carbono o el CO2. Es el CO2. Ya está. Ese CO2 regresa a la sangre. Esa sangre lo lleva a los pulmones. Y en los pulmones, nosotros al momento que eliminamos el airecito, estamos eliminando hacia afuera. Y lo estamos dando al ambiente. Entonces, el oxígeno ingresa a los pulmones, en los pulmones llega a la sangre lo lleva hasta la célula, en la célula el oxígeno realiza el proceso de formar energía a través de un proceso de combustión. De ese proceso se libera el dióxido de carbono, que también retorna al pulmón a través de la sangre y debe ser eliminado hacia el exterior. ¿Y quién es el encargado de realizar todo ese proceso? ¿Quién es? El aparato respiratorio. Entonces, el aparato respiratorio va a ser el encargado de transportar, de llevar el oxígeno. ¿Y cómo estará formado? Me dice, va a estar formado por los pulmones y las vías respiratorias. No solo sirve para el paso de gases, sino también actúa como mecanismo de defensa, sobre todo en el reflejo de la tos y el estornudo, además de la vocalización de las palabras. Si fracasa la función respiratoria, ¿qué pasaría, pregunto yo, si uno no puede respirar? Ahorita estamos pasando por una situación, una pandemia, que las personas están muriendo porque no pueden respirar. El oxígeno no llega a su cuerpo. Esa persona puede estar en el hospital 2 días, 3 días, 4 días sin comer, pero no se muere. Pero si el oxígeno deja de llegar a su cuerpo, 20 minutos, ¿estará vivo? ¿Podrá estar vivo esa persona? No. Si ese oxígeno no llega a nuestro cuerpo, 5 minutos, ¿estaremos vivos? No. El oxígeno es sumamente importante. Es sumamente importante. No podemos estar ni 5 minutos sin respirar. Podemos estar 5 minutos sin comer, pero no podemos estar 5 minutos sin respirar. Por lo tanto, si fracasa, si hay algún problema en el aparato respiratorio, se altera el equilibrio y se produce en sí la muerte rápida de las células por decaimiento de oxígeno y acumulación de CO2. Eso es lo que está ocurriendo ahora con esta pandemia del coronavirus. El coronavirus ataca principalmente al aparato respiratorio, está atacando a nuestros pulmones, está atacando a los alvéolos, está atacando a la zona donde llega el oxígeno. La persona ya no puede respirar. La persona se está ahogando, ¿ya? Y al final mueren. Y están muriendo rápido. Personas que se contagian 2 días, a veces después de 2 días ya están muertos. En cambio, si se enferman de alguna enfermedad y pueden estar comiendo, o dejan de comer,
pueden estar vivos todavía, pero miren cuán importante, niños, es el oxígeno, ¿ya? Entonces dice, si nuestro aparato respiratorio deja de funcionar y el oxígeno no llega a nuestras células empiezan a morir porque se van a asfixiar, se van a llenar de CO2 y no le va a llegar el oxígeno. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes del aparato respiratorio? ¿Cómo estará formado este aparato respiratorio que realiza este proceso tan importante de llevar el oxígeno a nuestro cuerpo? Dice, ¿cuáles serán entonces? El aparato respiratorio está formado por las vías respiratorias. Ya va a estar formado entonces por dos. Por las vías respiratorias, llamada también porción conductora, ¿ya? Y por los pulmones, que también se va a llamar la porción respiratoria. Dos, las vías respiratorias o porción conductora, porque va a conducir nada más el oxígeno. Y los pulmones es en sí la porción respiratoria, porque ahí es donde se va a realizar el proceso de respiración. Vías respiratorias o porción conductora y los pulmones y la porción respiratoria. Las vías respiratorias o porción conductora son los caminos del aire, son por donde va a llegar el aire hasta los pulmones. Es el caminito nada más. Las vías respiratorias o la porción conductora va a ser el camino por donde va a llegar el aire a nuestros pulmones. ¿Ya? Entonces, así como los alimentos, el aire también sigue un recorrido en el interior de nuestro cuerpo. Pasan a través de los órganos del aparato respiratorio. Estos caminos son las fosas nasales, que están en la parte exterior, ¿no es cierto? Las fosas nasales. Tenemos la faringe, laringe, que está por acá, la faringe y la laringe. La tráquea, que es esta parte de acá, que está formada por estas anillitos cartilaginosos, son anillos cartilaginosos. Los bronquios, que son ya esos anillitos que se hacen cartilaginosos, que se hacen más pequeñitos y que van a ingresar a los pulmones. Este de acá ya son los bronquios. Y los bronquiolos, que son ya los más pequeñitos, que se extienden a lo largo de todos los pulmones. Esta parte de acá, que está vista ya desde una parte de vista microscópica del pulmón, vemos acá está los bronquiolos. Y los bronquiolos van a terminar en unas estructuras como un racimo de uvas. ¿Ya? Y estos racimos de uvas son algo muy microscópicos, que se conoce con el nombre de alvéolos. Y es en cada una de estas bolitas o hasta uvitas donde se va a realizar el proceso de respiración, donde va a ingresar el oxígeno y donde se va a eliminar el CO2. Ahí, en cada uno de ellos es donde se realiza en sí la respiración. En uno de ellos se ingresa el oxígeno y en el otro libera el CO2. Muy bien, entonces, ¿cómo se produce la respiración? El aparato respiratorio, ¿no es cierto? Va a tener caminos. Uno de ellos son las vías respiratorias, o llamada también la porción conductora, que va a estar formada por las fosas nasales, la faringe, laringe, la tráquea, los bronquiolos, ¿no? Que son los caminos donde llega, por donde va a recorrer el oxígeno. Y también los pulmones, propiamente dichas, donde se va a realizar en sí la respiración en el pulmón. Ya está. Continuamos.
Por lo tanto, el aparato respiratorio, dice, va a estar formado primeramente por las fosas nasales. Las fosas nasales van a ser esas dos aberturas que están en la nariz. Estas dos aberturas, conocidas como las fosas nasales. El aire rico en oxígeno entra por los orificios nasales que se encargan de humedecer y calentar. Para eso la naricita tiene pelitos y para eso la naricita dentro tiene una mucosidad, ¿no? Esa mucosidad se encarga de humedecer y calentar el aire. Es por eso que no está bien respirar por la boca. No debemos respirar por la boca. La persona que respira por la boca se va a enfermar. Va a enfermarse de los bronquios o va a enfermarse de las cuerdas bucales, ¿ya? Entonces, los pelos y el moco impiden que las sustancias extrañas ingresen a nuestro cuerpo. O sea, ustedes saben que el aire que vamos a respirar es aire que tiene, aparte de oxígeno, otras partículas que no son buenas para nuestro cuerpo o puede contener algunas bacterias. Entonces, nosotros debemos respirar por la nariz, porque cuando respiramos por la nariz vamos a permitir que esas vellosidades y el moquito que existe ahí va a capturar, no va a dejar ingresar a nuestro cuerpo partículas extrañas, suciedades o bacterias. Muy bien. Después que el aire ingresa por las fosas nasales, ¿a dónde va a pasar? Va a pasar a la laringe, laringe y la laringe. El aire que ya ingresó por aquí ya está limpiecito, ¿no es cierto? El aire limpio y caliente pasa por la faringe, de ahí se dirige a la laringe, donde se encuentran las cuerdas bucales. ¿Dónde se encuentran las cuerdas bucales entonces? En la laringe, que van a vibrar cuando sale el aire y permite la emisión de los sonidos. Cuando sale el aire, está vibrando y ahí produce la voz, produce la palabra, produce los sonidos. Pero ese aire debe vibrar, esas cuerditas deben vibrar con aire limpio, con aire caliente, no con aire frío. Y ese aire debe ser aire tomado por la nariz. Muy bien. Luego de llegar a la laringe, a la faringe y laringe, va a pasar a esta cartílago, a esta estructura de color plomita, que en sí es un cartílago, ¿ya? El aire continúa circulando, dice, por la tráquea. Esto se llama la tráquea. Este tubo presenta muchos anillos cartilaginosos y se ramifica en tubos más pequeños llamados bronquios. ¿Ya ven? Esos bronquios ya están ingresando al pulmón. ¿Ya? Entonces, después de la faringe, laringe, continúa el aire por la tráquea y luego llega a los bronquios. Los bronquios, a través de ellos, el aire entra en los pulmones, pasando por ramificaciones cada vez más pequeñas, las que se llaman bronquiolos. La parte más pequeñita, la que vimos en el gráfico anterior, ¿no es cierto? Que era como un racimito de uvas. Ya, ese racimito de uvas es las terminaciones más pequeñitas que están aquí en el pulmón y que terminan a eso se llama alvéolos pulmonares. Muy bien. Los pulmones. Los pulmones son órganos blandos. Nosotros tenemos dos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Son blandos, son esponjosos. Alojan en la cavidad, están dentro de la cavidad torácica, dentro de las costillas, dentro de esa cavidad torácica. Está por encima del diafragma. Miren ustedes, acá en la parte de abajo hay acá hay un músculo. Ese músculo está soportando a los pulmones, ¿ya? Entonces los pulmones van a estar encima del diafragma. Los pulmones están formados por 700 millones de alvéolos que realizan el intercambio gaseoso. Muy bien. ¿Qué son los alvéolos entonces? Los alvéolos
hemos dicho, son unos pequeños saquitos microscópicos donde verdaderamente se realiza el intercambio gaseoso con un capilar sanguíneo, ¿no? Esta de acá. Estos son los alvéolos. Y es como un racimo de uvas. Cada uno de estos alvéolos es donde va a realizarse la respiración propiamente dicha. Muy bien. Seguimos. Ahora, los pulmones, ¿cómo estarán protegidos? ¿Estarán libres? No. Los pulmones van a estar protegidos por una membrana. Y a esa membrana se le conoce como pleura. ¿Cómo se conoce? Pleura. ¿Sabías que la pleura, que es una película transparente que va a cubrir a cada uno de nuestros pulmones, ¿no? Protege a los pulmones de los agentes patógenos, por ejemplo, las bacterias. Sabemos que dentro de nuestro cuerpo puede haber bacterias o de repente puede haber una contaminación. Entonces, para que nuestros pulmones no se infecten, ¿no? Protegen está cubierta por la pleura. Y esa pleura es una membrana transparente que los va a cubrir. ¿Y cómo se realiza la respiración? Nosotros cuando estamos inhalando, estamos haciendo ingresar el airecito a nuestro cuerpo y cuando eliminamos. Entonces va a haber dos procesos de respiración. El aire ingresa y sale de nuestro cuerpo a través de dos movimientos. ¿Ya? La inspiración es el ingreso. Cuando el aire va a ingresar, viene de fuera, el aire viene de fuera y va a ingresar a nuestros pulmones. A eso se llama inspiración. Es el ingreso del aire. ¿Ya? A los pulmones. Se da cuando el diafragma, miren la membrana, hemos dicho que ¿qué era el diafragma? Era una membranita que estaba debajo de los pulmones, ¿no es cierto? Se da cuando el diafragma se contrae y baja. Empieza a estirar, se contrae, se relaja y se empieza a estirar y se va ensanchando para abajo, para que los pulmones crezcan con el aire que estamos inhalando. Porque cuando inhalamos el aire, ¿no? Estos pulmones van a tener que estirarse, van a tener que crecer. Entonces, esta membranita también tiene que dejar espacio para que el pulmón crezca. Por eso dice que este diafragma se debe contraer y empieza a bajar para permitir que los pulmones se llenen de oxígeno. Y permite entonces el ingreso a los pulmones del aire que está llenecito y bien rico en oxígeno. Acá es donde ingresa entonces el oxígeno a nuestro cuerpo. La inspiración. Y cuando ya hemos llenado nuestros pulmones de oxígeno, ahí llega un momento en que tenemos que eliminarlo, ¿no es cierto? Botarlo, ese oxígeno, botar ese aire que está dentro de los pulmones. Entonces vamos a ese proceso de eliminar, de botarlo del pulmón hacia afuera, se conoce con el nombre de expiración. Es la salida del aire desde los pulmones hacia la atmósfera. Y se da cuando el diafragma, ahí mira, el diafragma acá se había relajado, ¿no es cierto? En cambio acá se contrae, empieza a hundir para también ayudar a que el pulmón pueda eliminar todo el aire hacia afuera. ¿Ya? Se da cuando el diafragma se relaja y sube apretando los pulmones, que expulse el aire del dióxido de carbono, porque acá ya los pulmones están eliminando CO2 al exterior. CO2 al exterior. La cantidad de veces que respiramos durante un minuto se llama ritmo respiratorio. ¿Cuántas veces respiramos en un minuto? A esos números de respiraciones que hacemos de inhalar y exhalar, inspiración y expiración, se llama
ritmo respiratorio. Varía según la actividad que realizamos, bien sea al hacer ejercicios, cuando estamos en reposo o cuando estamos dormidos. La respiración va a variar, va a cambiar. Cuando estamos haciendo ejercicios, si ustedes salen a hacer educación física, ¿cómo están respirando? ¿Despacito o rápido? Más rápido, ¿no es cierto? Y cuando están sentados en el salón, escuchando la clase, su respiración es más suave, más despacio, ¿no? Entonces, eso va a variar de acuerdo a la actividad. O sea, los ritmos ritmos respiratorios van a variar de acuerdo a la actividad que vamos a estar realizando. Muy bien. Seguimos. Ahora pasamos a nuestras prácticas. Como recordando y reforzando el tema trabajado, vamos a nuestra retroalimentación. ¿Qué es la respiración, niños? ¿Qué será la respiración? Muy bien. La respiración es el intercambio gaseoso, ¿no? Entre el ambiente y el cuerpo. Principalmente cuando hablamos de cuerpo, hablamos de la célula. Bien. El aparato respiratorio está formado por, hemos dicho que estaba formado por dos partes, ¿no? A y B. ¿Cuál es la primera? Por las, a ver, vías respiratorias, que a la vez se conoce como la porción conductora, o es el caminito por donde va a conducirse el oxígeno hasta llegar a la célula. Y luego teníamos los pulmones, y a los pulmones en sí se llama la porción respiratoria, porque propiamente dicha, porque en ese lugar es donde se va a realizar la respiración propiamente dicha, y específicamente en los alvéolos. 3. Son las vías respiratorias. A ver, ¿cuáles son las vías respiratorias? Muy bien, fosas nasales, faringe y laringe. Muy bien, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Son las vías respiratorias. Son las vías por donde va a llegar, va a caminar o va a ingresar o va a dirigirse el oxígeno desde la parte externa hasta llegar a las células. 4. En la porción respiratoria encontramos el pulmón, muy bien, y los alvéolos pulmonares, ¿no? Alvéolos pulmonares. Muy bien. Continuamos. 2. La respiración se produce en los pulmones, ¿ya? Se realiza procesos como procesos respiratorios, que va a estar formado por dos procesos, hemos dicho, la inspiración y la expiración. Y también en el pulmón se va a realizar el intercambio de gases entre los alvéolos y la sangre. ¿Y cómo estará formada el aparato respiratorio? El aparato respiratorio está formada por las fosas nasales, muy bien, por la faringe, laringe, por la tráquea, por los bronquios y por los pulmones. Muy bien. Continuamos. Verificando el aprendizaje. Ahora, a ver con ustedes. Membrana que envuelve a los pulmones. ¿Cómo hemos dicho que se llamaba la membranita que envolvía a los pulmones? Que era una película transparente que nos protegía de las bacterias. Muy bien. La pleura.
Es un conducto con muchos anillos cartilaginosos. Dentro de es la parte del aparato respiratorio. Había uno de ellos que era un cartílago que estaba formado por una agrupación de anillos. ¿Cómo se llamaba esa parte? Muy bien, la tráquea. 3. Son dos órganos blandos y esponjosos. ¿Cuáles son esos órganos blandos y esponjosos que son sumamente importantes para la respiración? Muy bien. Los pulmones. 4. El pulmón es negruzco debido al depósito del carbón que está presente generalmente es en los ancianos, porque como ya han tenido muchos años de vida, esos pulmoncitos han estado trabajando durante 60, 70, 80 años, entonces se han ido acumulando una cierta cantidad de carbón y ya va cambiando el color del pulmón, ¿no es cierto? 5. Las cuerdas vocales se encuentran en la laringe. Muy bien, la laringe. Seguimos, muy bien. 6. Las cuerdas vocales permiten la emisión de ¿qué? ¿Qué nos permite las cuerdas vocales? ¿Por qué podemos hablar? ¿Por qué podemos emitir sonidos? Porque las cuerdas vocales van a permitir la emisión de sonidos. Muy bien. Es un músculo respiratorio ubicado debajo de los pulmones. ¿Cómo se llamaba ese músculo que está debajo de los pulmones, hemos dicho? Y que también interviene bastante en el proceso de respiración. Exacto, muy bien, es el diafragma. 8. Completa la secuencia. A ver, ¿cuáles son las partes que faltarían ahí? Que indicarían las partes del aparato respiratorio. ¿Con qué empezamos? Con fosas nasales, muy bien. Sigue la faringe. ¿Quién sigue? La laringe, la tráquea, los bronquios y... Muy bien. Y los pulmones. Muy bien, y los pulmones. 9. El ingreso del aire hacia los pulmones se llama cuando yo voy a ingresar, cuando el oxígeno ingresa de la parte externa hacia los pulmones. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Proceso de inspiración. Y por último, 10. El intercambio de gases se da entre los... A ver, ¿cuál era esa parte más pequeñísima, microscópica, que está dentro de los pulmones? ¿Cuál es? Muy bien, los alvéolos y los vasos capilares. Bien. Ahora para ustedes queda la tareita, por favor. Van a desarrollar esas tareas. Como siempre, me van a mandar las fotos hoy día mismo, por favor. Los estoy esperando hasta las 4 de la tarde. Enviar a ese WhatsApp, ¿ya? Indicando sus nombres, por favor, porque a veces me mandan las fotos y no me dan nombres, entonces no sé de quién es. Miss Gaby, acá envío mi tarea, soy tal alumno de tal grado. Listo. Muy bien. Ha sido un gusto, jóvenes, estar nuevamente en contacto con ustedes. Agradeciéndoles esta oportunidad, me despido hasta nuestra próxima sesión. ¿Ya? No se olviden, por favor, de cumplir a tiempo con todas las tareitas que se les está pidiendo. Hasta luego.